Hoy tenemos una invitada muy especial, una cubana que hace realidad aquella frase que algunos repiten, que si triunfas en Cuba, triunfas en cualquier parte. Vamos a estar entrevistando a Miss Lady González, una cubana que hasta cierto punto fue capaz de triunfar en Cuba también. Sin más, les presento a esta bellísima joven que nos acompaña esta noche. Bienvenida, Miss Lady. Muchísimas gracias, Eliezer. Ante todo, agradecerte por las bellas palabras que acabas de decir. Y sí, para mí es un placer estar hoy aquí contigo, saludar a todo el público y poder compartir mi experiencia contigo y con todas las personas que nos van a estar viendo hoy. Es un placer y un inmenso orgullo poder conocerte. Es un sueño hecho realidad, créeme que sí. Muchísimas gracias. Para mí también. Desde que supe de tu historia, quería invitarte al programa. Algunos detallitos de salud por ahí nos habían impedido tenerte acá, pero bueno, ya estás aquí y vamos a tratar de transmitirle a todos los que nos ven desde tantos países en el mundo, a toda la comunidad cubana, elementos bien importantes que conforman la historia, tu historia, que está recién escribiéndose. Así mismo es. Porque en el caso tuyo, que eres una persona muy joven, llena de sueños, de proyectos, no podemos hablar de una historia concluida, sino de una historia, del comienzo de una historia. Del comienzo, sí mismo, de una nueva historia y de una nueva época de mi vida. Bueno, te puedo decir Mili. Por supuesto. Tus amigos, familia te dicen Mili, así que yo me voy a sumar a ese club. Súmate a mi familia. Mili, ¿dónde naciste en Cuba y cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de los negocios? Bueno, mira, yo soy orgullosamente holguinera. Nací, me crié en Holguín. Fue, la mejor etapa de mi vida, ese inicio, como quien dice, tú sabes. Un buen día fui a la casa de un amigo y vi que tenía muchas plantas en el patio de su casa. Y eso me motivó. Yo dije, ¿por qué yo no puedo hacer de un lugar que esté un tanto feo, ocioso? ¿Por qué no puedo hacer un jardín bien bonito? ¿Por qué con esas flores no puedo hacer una decoración en el interior, no sé, de un hogar, de cualquier lugar? Y esto fue lo que me motivó, lo que me impulsó a inclinarme hacia ese negocio. ¿Siempre te gustó la decoración? Sí, siempre me gustó. A mí todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza, con embellecer, con cambiar, transformar, todo eso siempre me llamó mucho la atención. Siempre me ha gustado bastante. Bueno, es un poco difícil para muchos entender que hablemos con una persona que inició sus negocios en Cuba, de hablar de negocios propiamente en el oriente de Cuba, porque el sistema está diseñado precisamente para combatir a las personas que quieren hacer negocios. Pero, sin embargo, hay personas que hay como una pequeña rendijita a donde hay personas que logran salir adelante al menos por un tiempo en algún negocio. ¿Cómo fue ese inicio? Y digamos, ¿cuáles fueron los proyectos fundamentales a los que te dedicaste en tu etapa de empresaria en Cuba? Bueno, mira, el inicio fue bien difícil. Primero por la burocracia. Porque ibas a un lugar a hacer un trámite, cuando pensabas que habías terminado el trámite en ese lugar, simplemente te enviaban a otro lugar. Cuando llegabas a ese otro lugar ya te decían, no, pero es que lo que tú traes no es lo que necesitas. ¿En qué año más o menos? Estamos hablando del año 2011. Más o menos, 2011, 2012. Fue súper difícil llegar a concretar mi negocio,
Luego traté de hacer una cooperativa. Se me hizo imposible, porque tenía proyectos grandes, negocios que hasta cierto punto eran grandes en Cuba, y no los podía hacer porque la ONAT no me permitía adquirir esa cantidad de dinero. Y ahí tuve que asociarme entonces con una cooperativa no agropecuaria. Perdón, con una cooperativa. Dicha cooperativa me apoyaba hasta cierto punto, pero había cosas que ya no podían apoyarme. ¿Por qué? Porque los cuestionaban a ellos. Pero vamos a detenernos en ese detalle porque viene ahora mucho al caso con estas declaraciones del presidente Díaz-Canel, del presidente que no ha electo a nadie, pero que a fin de cuentas está liderando el país y está promocionando este proyecto de constitución del partido que, según él, le explicaba a Telesur, el pueblo, las personas, los cubanos le estaban pidiendo que controlara con mano firme la acumulación de riqueza y la acumulación de propiedad. Entonces, tú me contabas que habían unos límites que ya cuando la ONAT veía que un contapropista ganaba más de cierta cantidad de dinero, entonces tenía que estar respaldado por una cooperativa o por alguna institución porque ellos no les cabía en el papel que un cubano pudiera ganar cierta cantidad de dinero. Sí, mira, todo esto es bien cierto, de que ellos te hablan todas estas cosas, tú sabes, y te ponen muchos tropiezos para que nunca puedas llegar a adquirir esas cantidades de dinero. Sin embargo, te lo digo por experiencia propia, contraté a una empresa, dicha empresa es una empresa del gobierno y nunca pude lograr la cooperativa. Se me hizo imprescindible ya asociarme con alguien más. Tampoco me permitían yo asociarme a la cooperativa, sino todo lo contrario. Tuve que asociarme con una persona que ella estuviera asociada a esta cooperativa. Es como me funcionaron las cosas. Esta persona hacía los contratos, hacíamos los contratos, pero ya no lo podía firmar yo. Ya el contrato no iba a nombre de mi negocio. Ya el contrato iba a nombre de la cooperativa y la cooperativa me subcontrataba a mí, que es algo que yo pienso que es ilógico. Es bastante ilógico. Si yo tengo mis licencias, tengo mis permisos, ¿por qué yo no puedo hacer un contrato por la cantidad de dinero que sea? Si yo le estoy pagando a la ONAT todo el % que ellos me pedían que yo tenía que pagarle, yo lo tenía que pagar doble. Ahora, tú me comentabas antes de hacer la entrevista que los principales clientes que tenía era el propio Estado. Sí. ¿Cómo era esto? Mira, yo por lo general hacía mis contratos con empresas estatales y del gobierno. Muchísimos directores de empresas les gustaba mi trabajo, yo les llevaba las fotos, ¿sabes? Tenía un álbum de todos los trabajos que yo había hecho y siempre llevaba referencias del trabajo. ¿Qué sucede con esto? Que, como decimos, todo el mundo se lava las manos. Ese fue, perdón, ese fue mi motor impulsor, porque fue lo que hasta cierto punto me llevó al éxito, pero al mismo tiempo fue quien me quitó todo el éxito. Trabajar con el Estado. Trabajar con el Estado fue lo que me quitó el éxito. Más o menos, ¿qué tipo de contratos hacías? ¿Con qué entidades? Mira, eran una diversidad, ¿sabes? Con los hospitales contrataban mucho para hacer decoraciones de flores, de interiores con plantas ornamentales en maceta, que se veían bien bonitas, y yo le daba buenos precios, trataba siempre de que el cliente quedara satisfecho y les daba garantías de mi trabajo que con el Estado no las tenían. ¿Qué pasa? Mi mayor competencia también era el Estado. Comunales, la empresa de Comunales era mi competencia, a pesar de otros cuentapropistas o de otros productores también. ¿Qué pasó con todo esto? A ellos les gustaba mi trabajo, pero llegó el momento que ya no pudieron seguir haciendo los contratos conmigo. ¿Y en el caso de los hoteles? En el caso de los hoteles. ¿Qué sucedió con el hotel? Yo le hice el jardín al Hotel Atlántico Guardalavaca. El jardín que tienen hoy allí. El jardín que si tienen ahora cualquiera hoy en de los que día, nos está mirando va de vacaciones a Guardalavaca, toda la jardinería del hotel fue... La jardinería del hotel se la hice yo, es decir, se la hizo mi negocio, los trabajadores que yo tenía contratado en ese momento. ¿Qué pasó con esto? Nosotros hicimos un contrato con ellos, mira, en toda la costa norte, en todas las playas de la costa norte de Cuba había una plaga.
todas esas plantas que tenían los hoteles estaban plagadas. Cuando yo contacto en ese momento al director del hotel, era Yander Rodríguez, le explico el negocio que yo tenía, a qué yo me dedicaba y lo que podía hacer. Le doy todos los términos del negocio. Él quedó fascinado. Me cita para el otro día. Dice, perfecto, yo tengo un problema aquí en el hotel, necesito que vengas con urgencia. Al otro día voy al hotel y cuando él me explica lo que tiene, ¿qué pasa? Que ellos le dieron un término de 3 meses, estaba llegando la temporada alta del turismo en Cuba. Y si en menos de ese tiempo ellos no erradicaban toda esa plaga que tenían en la jardinería, les iban a mandar a cerrar el hotel. Sanidad Vegetal les mandaba a cerrar el hotel. Yo llego con mejores precios que el Estado, con muchísimos mejores precios que comunales. Y con más calidad. Con más calidad y con más garantía. Y ellos firman contratos conmigo. Obviamente no lo pueden firmar conmigo porque era un contrato de 753,000 pesos cubanos. Era demasiado dinero para una persona. Pero, supuestamente. ¿quién pone el límite? Porque al final cuando llevas esos a dólares... No llega a los $40,000, tú sabes. Al final, hacer toda la jardinería de un hotel, yo me imagino que aquí en Miami, no sé, eso puede costar incluso millones. Pero, bueno, está bien, en Cuba 750,000 o 753,000 pesos cubanos. A mi juicio, es de alegrarse que trabajadores que trabajan, porque eso es agricultura, básicamente, Claro. es al sol, hacer, y uno ve esa cantidad de dinero, pero es para alimentar también a muchas familias. Yo tenía 19 trabajadores contratados. Eran 19 familias que comían, vestían y vivían del dinero que yo les estaba pagando. E incluso si nos pasábamos un poco de hora, pues ese tiempo yo se los pagaba también. Vamos a continuar con esta historia porque creo que refleja la contradicción que existe, a mi juicio, en autorizar a personas a que puedan desarrollar una actividad, pero es como eso de que Saturno devora a sus hijos, ¿no? Así mismo. ¿Cómo continúa la historia? Mira, la historia continúa de la siguiente manera. Yo, como era cuenta propista, no era cooperativa, no podía recibir esa cantidad de dinero. Es decir, mi cuenta de negocio que yo tenía en el banco no podía recibir un cheque o una transferencia por esa cantidad de dinero. Me asocié con la cooperativa. Firmamos contrato, como ya te decía, era un trabajo extenso, muy amplio, bastante trabajoso, porque había que quitar todas las plantas plagadas, fertilizar el terreno y volver a sembrar todo aquello. Y cuando yo saliera del hotel, todas las plantas tenían que estar vivas. No podía haber una sola planta muerta. Firmamos el contrato, comenzamos a trabajar. Una vez que ya comenzamos a trabajar, que habíamos ejecutado la mayor parte del trabajo, se me da la opción, o bueno, la posibilidad de aplicar para el programa Incubando aquí en Miami. Ok, ahí vamos a llevar las dos historias paralelas porque se mezclan una con otra. Para que entiendan un poquito las personas que nos están mirando, de qué se trata el proyecto Incubando y en qué contexto se enmarca de las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Mira, Incubando era un proyecto que se estaba tratando de realizar desde hacía más de 2 años. Era para cuentapropistas cubanos o emprendedores cubanos que tuvieron la posibilidad de venir aquí a Miami, a la Universidad Internacional de la Florida, a hacer más bien como conferencias con dueños de grandes negocios aquí, de grandes compañías, y aprender un poco. Dimos muchas clases de negocio, aprendimos inglés, o sea, nos pusieron profesores de inglés y compartimos con muchas personas muy importantes que nos enseñaron mucho. ¿Sobre qué temas? Siempre tratábamos el tema de los negocios, siempre tratábamos temas de venta, incluso la invitación que nos hicieron a los cruceros Carnival fue una experiencia maravillosa. A la compañía Perrielis, que el dueño nos explicó, nos hizo su anécdota completa, aprendimos mucho. Pero yo supe cuando se estaba desarrollando el negocio, o sea, este curso, y los medios cubanos lo vendieron de otra manera al interior de Cuba. Ahí es donde vienen los tropiezos entre el trabajo que yo estaba haciendo en el hotel y el programa Incubando. ¿Qué pasa?
que en Cuba se especuló mucho, principalmente en mi provincia. Yo fui la única oriental seleccionada para venir al curso. Aplicamos alrededor de 1,000 personas para venir y dieron 15 visas nada más. Entonces, entre esas 15 visas estuvo la mía. Una vez que ya se sabe, porque allá todo se sabe, una vez que se supo que yo venía a ese curso, se empezó a especular que yo venía a un curso de la CIA, no que yo venía a un programa de negocios, a aprender. ¿Cuánto me extraña? ¿Cuánto me extraña? Eso nunca, no, me imagino nunca lo he que te escuchado. extrañe muchísimo. Nunca lo he escuchado. No, para nada, en lo absoluto. Entonces, ahí es cuando comienzan los obstáculos. El ex director del hotel, en ese momento, hoy por hoy presidente del gobierno en Banes, en el municipio de Banes, al escuchar esto, se retracta, trata de anular el contrato que ya teníamos. Y me dice, me llama un buen día y me dice, mira, ya mañana no vengan a trabajar, no vamos a seguir ejecutando el trabajo. Me dice, comunícate después conmigo para ver hasta dónde te voy a pagar. Le dije, no, yo sí tengo la cuenta, hasta dónde he trabajado. De todo el contrato hemos ejecutado 619,000 pesos, falta dinero por ejecutar. Bueno, en resumen, llegamos a los tribunales porque no nos querían pagar. Todo por el simple hecho que yo venía para acá, a un curso aquí. Fuimos 3 veces a los tribunales, favorablemente para nosotros, o bueno, no favorablemente porque nadie nos hizo el favor, sino porque los mismos testigos que ellos llevaron a los tribunales dijeron la verdad. Y la verdad era que nosotros teníamos la razón, que nosotros estábamos haciendo bien el trabajo, estábamos cumpliendo bien con todos los términos. Sin embargo, ellos, por algún motivo, entre paréntesis, desconocido, o por falta de presupuesto, no querían continuar el trabajo. Y como te digo esto, te digo también que se llamó a declarar a los tribunales hasta el director de Sanidad Vegetal del municipio de Freire, que era quien les había advertido que les iba a cerrar el hotel si no cambiaban la jardinería. El ministro, de Turismo declaró en algún momento, porque los abogados que contratamos nosotros se comunicaron directo con el ministro, y en algún momento dijo que sí había dinero para pagarnos, que cómo era posible que esta persona dijera que no había dinero. Ahora, si ustedes no hubieran venido nunca a una superación, a un país capitalista, sobre todo a los Estados Unidos, tú hubieras ejecutado ese y muchos contratos más. Y muchos contratos más. Yo tenía muchísimos proyectos. De hecho, nosotros teníamos un contrato, que era un contrato fijo en el cobre, en Santiago de Cuba. Un contrato de restaurar todos los años los jardines del cobre. Teníamos contrato en un motel muy lindo que hay en la ciudad de Freire, que se llama el Motel Guabajaney, que pertenece a la ex empresa Doña Yuya. Y teníamos contratos con otras empresas, que dichas empresas nos llamaban cada 6 meses o un año, y siempre nosotros le hacíamos el trabajo. Bueno, en este punto a mí me gustaría hacer una corta reflexión. Yo sé que la palabra reflexión a veces nos trae recuerdos. Algunos recuerdos, pero no podemos dejar que nos secuestren el idioma también, ¿no? Y el tema está en que esto se enmarca cuando estaban en pleno apogeo las relaciones con los Estados Unidos. Estaba pues la intención de la administración de Obama en tratar de promover el emprendimiento dentro de Cuba, que es un viejo anhelo de todos los países del tercer mundo. Porque si algo le falta al gobierno de Cuba, si algo le falta al Partido Comunista, le faltan muchas cosas, pero entre ellas coherencia. En las Naciones Unidas está diciendo el presidente Díaz-Canel que hace falta cultivar un mundo de paz, donde haya transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, apoyo a los países más pobres para que salgan adelante. Y yo me pregunto, una beca que le proporcione a un empresario cubano la capacidad de aprender de los empresarios más exitosos, de los países más exitosos, ¿no es acaso una ayuda directa a una nación? ¿No es acaso una transferencia de conocimiento, de tecnología, de buenas prácticas a una nación pequeña y subdesarrollada? De hecho, hay una empresa o una compañía que radica aquí en El Doral. Ellos me apadrinaron, se llama Equiflor. El dueño de Equiflor se sentó a conversar conmigo una tarde, me dedicó toda una tarde para que yo le explicara
que yo le contara cómo era que yo podía llevar a cabo mi negocio en Cuba y que mi negocio tuviera éxito. Y él me decía, en mí tienes todo el apoyo del mundo. Todo el apoyo que yo pueda brindarte desde aquí, lo vas a tener. Incluso me gustaría un día ir a Cuba, ir a tu provincia y ver cómo funciona tu negocio allá. Porque es que hasta empresarios de aquí les llamaba la atención cómo los negocios de nosotros en Cuba podían prosperar y cómo nosotros estábamos contentos de los negocios que teníamos. Esto pasó en las 2 primeras semanas de nosotros estar aquí, en Miami, en el FIU. Al finalizar la 3ª semana, llamé a mi abogado para ver qué tal iban los negocios y me dijo con estas palabras, ¿de qué negocio me estás hablando? Ya no tenemos clientes, porque se especulaba que estaba en un curso subversivo. ¿Y a ustedes alguna vez en ese curso le enseñaron algo negativo? ¿Cómo derribar un gobierno? ¿Cómo poner un explosivo? ¿Les pusieron armas en la mano? ¿Qué razones podría tener el gobierno de Cuba para impedir que los ciudadanos aprendan a manejar el mundo de los negocios? Mira, primeramente, nunca se hablaron temas políticos en las 6 semanas que duró el curso. Por el contrario, siempre hablamos de negocio, del crecimiento espiritual y profesional de cada uno de los que estábamos aquí. Cómo íbamos a llegar a Cuba con ganas, como decimos normalmente los cubanos, de comernos el mundo. Y así con esas ganas estábamos. ¿Qué pasó con todo esto? Sencillamente, 2 cosas que no convienen. Una, que obtuviéramos tantos conocimientos aquí, es lo primero. Y segundo, ver la otra cara del mundo. Y te estoy hablando que vimos la otra cara del mundo desde la pista de aterrizaje de Holguín hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto de aquí de Miami. Por ponerte un ejemplo así, que a veces ni nos damos cuenta de estas cosas. Eso molestó mucho, muchísimo, y a muchas personas. Pero fíjate que, por ejemplo, Cristina Escobar, periodista de los medios de la televisión cubana, creo que fue aquí en California que pasó una beca, una pasantía, algo así. La inmensa mayoría de los hijos, de los nietos, de las personas que dirigen el país, estudian en Francia, estudian en Inglaterra, y son dueños de prósperos negocios en Cuba. Entonces, realmente las limitaciones, y cuando hablan de que no se enriquezcan, de que no acumulen propiedad, ¿para quién es, no? Eso aplica para el pueblo cubano. Eso aplica para el trabajador. Eso aplica para el emprendedor cubano. Para nosotros es que aplica. ¿Tienes el conocimiento de que esto solo te pasó a ti o le pasó a otras personas también? Le pasó a otras personas. Le pasó a otras personas que lamentablemente no puedo decir sus nombres porque aún están allá. Intentaron regresar y no pudieron hacerlo. Intentaron regresar acá a Miami y no pudieron hacerlo, pero sí les pasó. Sí les pasó, yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos y me han dicho que sus negocios los mantienen, tú sabes, con el mínimo de trabajadores, ya no como lo mantenían antes. No los han dejado avanzar, no los han dejado crecer. Simplemente se estancaron ahí. Bueno, vamos a mirar a ver si ya tenemos en las redes algunos comentarios que nos pasan por acá los muchachos de las redes sociales. Michelle Reyes dice buenas noches desde Orlando. Nos saluda Michelle. Jesús de los Reyes, saludos desde Las Vegas. Saludos para ellos. Nos saluda también Justo Breto. Alejandro Duarte Izquierdo, saludos también Alejandro. Julián Enrique Tartabul, saludos Eliezer desde Houston. Luis Rolando Gobea, aprendan cubanos, este es el espejo para mirarse los que vamos a crear el futuro de una nueva patria. Tú estás empezando, Mili, una nueva etapa de tu vida en la que intentas recuperarte de un futuro tronchado hasta cierto punto. ¿Qué nuevos sueños tienes ahora a través de después de las experiencias que has vivido? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te gustaría hacer? Mira, primeramente quiero concentrarme mucho en seguir aprendiendo, porque todos los días he aprendido algo nuevo en los poco más de 2 años que llevo aquí. Todos los días voy aprendiendo algo nuevo, voy conociendo personas que al mismo tiempo me enseñan. Quiero estudiar,
quiero seguir estudiando, en este momento lo estoy haciendo y estoy trabajando. Quiero abrirme paso porque yo quiero volver a tener mi negocio. El negocio que yo no pude terminar en Cuba o el negocio que no pudo seguir adelante en Cuba, yo lo quiero tener aquí. Quiero rescatar esa Mili emprendedora, quiero rescatar a esa Mili que para cada esquina que ve una flor, ve una planta bonita, todo eso quiero rescatarlo. ¿Disfrutabas de cierta manera? Y te lo pregunto porque venía con Fernan en el camino, que está también estrenando un nuevo trabajo, y él me decía, bueno, es que cuando haces algo que te gusta, de paso ganas dinero, pero a veces no hay que considerarlo ni como trabajo, porque es lo que te gusta hacer. Es lo que te gusta. ¿Qué te gusta hacer? Mira, me encanta la transformación. Cambiar algo que en este momento podemos ver simplemente como un pedacito de tierra o un búcaro vacío dentro de una casa. Me gusta ver ese búcaro con flores, me gusta dar vida, dar color, y me gusta ver ese pedacito de tierra con plantas, que se vea bonito, que se vea elegante. Eso me fascina, me maravilla. ¿Cómo se vería nuestra isla, que está con tantas grietas, con tantos muros sin pintura, con tantos edificios deteriorados, con tantos ambientes con basura, con desecho, si hubiese una Mili en cada municipio o en cada provincia? ¿Cómo sería la vida, la alegría que pudiéramos sentir al mirar para los costados? Créeme que Cuba sería un jardín muy hermoso, un jardín muy lindo y con muchos sueños, porque afortunadamente los cubanos somos muy soñadores, pero nos proponemos metas y muchas veces las podemos lograr. Si hubiera una Mili en cada municipio, una Mili que dejaran desarrollarse, una Mili que le dejaran soñar y llevar a cabo sus sueños, nuestro país sería más hermoso de lo que es. Y ahora imagínate que pudiesen haber muchas Milis, pero también muchos Eliezer, en los dos planos, en el plano informático y también pues como joven al fin tratando de implantar leyes más justas, más funcionales, más modernas, pero también muchos de tantos nombres que están triunfando, están saliendo adelante como los que hemos entrevistado en este programa. Ya van casi 20 jóvenes empresarios, otros no tan jóvenes, que tienen una historia, que tienen muchos trabajadores contratados, que hay muchas familias que viven de eso. Cada vez que traslado en mi imaginación eso a Cuba, de verdad que por un lado me alegro mucho, por supuesto, de que las personas salgan adelante, pero por otro lado también me imagino todo eso concentrado en nuestra pequeña isla, y ahí tengo la explicación de por qué no somos ya un país del primer mundo. Así mismo, tienes toda la razón. Mira, si nos dejaran desarrollar como realmente queremos, no es con el propósito, es que malinterpretan hasta cierto punto las cosas. No es que queremos enriquecernos, no es que queremos desigualdad. Por el contrario, si yo tengo un negocio, le estoy dando trabajo a las personas, pero les estoy pagando muchísimo mejor de lo que les paga el gobierno. Entonces, pienso que eso molesta. Yo a mis trabajadores, el salario que les pagaba en 3 o en 4 días era el salario que cualquier otra persona sentada en una oficina ganaba en todo el mes. Entonces, esto es uno de los motivos por los cuales van a tronchar a las Milis soñadoras, a las Milis emprendedoras, a los Eliezer que hay en nuestra patria. Tú sabes, siempre va a estar ese tabú, que el sector particular nunca, como le llaman ellos, nunca va a poder estar por encima del estatal. Jamás. Eso nunca se va a poder lograr mientras tengan este tipo de pensamiento, mientras sigan diciendo una cosa y haciendo otra bien diferente. Ahora mismo está el proyecto de constitución que se intenta aprobar y no es más que perpetuar esto que estamos hablando. Como si nos hubiera ido tan bien. Así mismo. No sé si viste, a mí me dio una risa con lágrimas, ¿no? Ver a varios reportajes que pusieron en el noticiero cubano donde habían personas proponiendo
que por qué no se hacía lo mismo con Díaz-Canel que con Fidel, que se quedara hasta que ya no pudiera más. Pero tú sabes lo que es diciendo eso, ¿no? Y bueno, que ya, que se quedara el Partido Comunista, que todo estaba bien. Pero tú decías algo importante cuando empezamos la entrevista. Desde que venías volando y miraste la pista de aterrizaje, se encendieron unas luces en tu cabeza. ¿No te parece que también la falta de referencia de cómo funciona el mundo fuera de Cuba influye en esto que para mí no es más que ignorancia, realmente? Sí, mira, ¿qué pasa? Que la mayor parte del pueblo cubano nunca ha podido salir de fronteras. Son muy pocos los cubanos que han podido salir a otro lugar. Entonces, me pasaba cuando fui a Cuba en el mes de mayo. Me recuerdo, como si lo estuviera viviendo ahora mismo, toda mi familia sentada, escuchándome hacer historias de acá. ¿Cómo es aquello? ¿Cómo son las calles? ¿Cómo son los comerciales? Dime, cuando entras a una tienda, tú sabes, tú le tratas de explicar y en algunas ocasiones piensan incluso que estás exagerando, que estás siendo un poco aponderativo, porque ven todo esto como un sueño, como que no es posible que existan este tipo de cosas. Y construido no por el partido, ni por el gobierno, sino por la gente. Sino por la gente, efectivamente. Cuando yo me pongo, les explico y les ponía un caso así de fácil. Les hablaba de la compañía de Uber. ¿Cómo funcionaba Uber? No, a mí nadie me entendió. Nadie pudo entenderme. Que cómo es posible que mediante tu teléfono tú solicites un servicio, que te recogen la puerta de tu casa, te dejen el lugar hasta donde tú vas, que no tienes que tocar un peso con tus manos porque ya automáticamente desde tu cuenta de banco te están cobrando el dinero. No, es que eso y que puedas al mismo tiempo rankear o dar tu opinión sobre cómo es ese servicio. Efectivamente, que puedes calificar con toda la libertad del mundo. Decir si es un buen servicio, si es un mal servicio, si fue un mal conductor, si fue bueno. Entonces son cosas que al mismo tiempo son un poquito contradictorias, porque uno va con deseos de contarles todo, pero llega el momento que como que no lo creen que es un sueño. Y es tanto. Y es tanto lo que hay que contar, es tanto lo que hay que enseñarle. Uno de mis tíos se reía una noche porque estábamos conversando. Nos habíamos quedado muy pocas personas en mi casa, es decir, en la casa de mi mamá. Y yo le estaba haciendo algunas historias y yo le decía, pero no es lo que te voy a decir, es que te voy a decir y te voy a mostrar. Porque a cada cosa que yo le iba diciendo, le iba mostrando las imágenes en mi teléfono. Así, para poderles hablar con base y para poderles decir, mira, lo que te estoy diciendo no es mentira, te lo estoy probando. Te estoy probando que todo lo que te estoy diciendo es realidad, existe. Realmente el mundo prácticamente comienza a funcionar fuera de frontera. Cuando sales de frontera, cuando llegas a otro lugar, es que te das cuenta y dices, Dios mío. Pero por eso a mí me parece tan importante que la migración cubana, que ya es una cantidad de personas equivalente a muchos países, como Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, tienen poblaciones poblaciones que son similares a la emigración cubana. Tenemos un país completo fuera de Cuba. Y a mí me parece que es bien importante, y es una de las motivaciones de hacer este programa, que se empiece a mostrar, de cierta forma, toda la experiencia, todo lo que no dicen los medios, todo lo que no dice el Granma, porque cada vez que discuto de política o de economía con algún cubano, me doy cuenta, o sea, con mis primos que viven dentro de Cuba, me doy cuenta de que todavía la cantidad de prejuicios, de doctrina, de vacíos de información, hace insostenible una conversación. Ahora, Mili, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, mira, en estos momentos estoy trabajando en una compañía de cristales de impacto, Osorio Impact Windows. Se la recomiendo, no porque yo trabaje en esta compañía, pero en serio es una compañía que tiene un equipo de trabajo de profesionales por completo. Esta compañía, el estimado es completamente gratis, no tienen que pagar nada por ello. Pueden llamar al número que se va a poner en pantalla las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para las personas que llamen y digan como referencia que nos vieron aquí en el programa, van a tener un descuento.
El estimado se los va a hacer el mismo dueño de la compañía, el señor Rolando Osorio. Él es quien les va a hacer el estimado y pues bueno, les va a dar un muy buen descuento. Se los recomiendo. Bueno, estamos hablando de... Yo estoy... Primero, vamos a hacer un pequeño aparte para hablar de esta compañía. No solo porque la vamos a empezar a anunciar también en nuestro programa. A mí me ha impresionado mucho la historia de este joven, porque un cubano con 27 años tiene una compañía que adquiere contratos grandísimos, lo mismo para casas, edificios, apartamentos. Pone estos cristales que son, él me explicaba el otro día que algunos son hasta antibalas, no le pasan las balas. No le pasan las balas. Ahí eso no creen huracanes, no creen tsunamis, no creen en... Yo me reí el otro día porque yo veía en Telemundo un video, que lo vi en las noticias, un video de unos ladrones que pretendían robar una casa. Fueron con piedras a tratar de romper la ventana para entrar, pero nunca pensaron que eran cristales de impacto y no pudieron llevar a cabo el robo. Entonces nos damos cuenta que no es solamente por un tema de los ciclones o de los huracanes, es que nos va a proteger durante todo el año. Ahora te imaginas que Rolly intentara poner esos cristales en Holguín. No. Y hacerlo con los hoteles y todo ese tipo de cosas. Entonces, que cuando vieran el primer contrato de Rolly dijeran, no, pero un muchacho de 27 años firmar un contrato de 40,000 o 60,000 dólares, pero no, eso no puede ser. Vamos a afiliar a Rolly a una cooperativa. A una cooperativa. Eso lo que implica es que va a haber que darle una coima, claro, una comisión al tipo que te va a firmar en la cooperativa, porque el tipo no te quiere ni ver, solamente es usar el respaldo legal que te da la cooperativa. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Le tienes que pagar el 10% a la cooperativa. Más lo otro. Más lo otro. Pero le tienes que pagar también el 10% del total de ese contrato a la ONAT. Y al final del año tienes que volver a pagar el 10% de todo lo que ganaste en el año. Pero esos son los 10%, pero está también el impuesto sobre utilidades, que creo que ya cuando ganas 50,000 pesos cubanos, ya sube. Es el 50% prácticamente. Y si ganas más de 50,000 pesos cubanos, que son, bueno, no se puede decir la palabra en televisión, pero es una nada, cuando lo llevas a dólares y a una clase media mundial, más de 50,000 pesos, entonces ya está calculada la fórmula para que te empiece a dar pérdida. Para que te empiece a dar pérdida y para que ganes como si estuvieras trabajando por un salario mínimo de 225 pesos cubanos, que es lo que se gana en Cuba. Un salario mínimo es ese. Hay una información que estuve mirando por ahí en un artículo de economía que medía el PIB que generan para los Estados Unidos las compañías cubanas en los Estados Unidos. Y era aproximadamente entre 11 y 15 veces el PIB de Cuba. O sea, lo que generan los cubanos en los Estados Unidos superaba más de 10 veces el PIB de nuestro país. Con esos mismos recursos per cápita, cada cubano pudiera vivir mejor que un noruego. Por supuesto. Mira, y discúlpame que te interrumpa, sí, sí. Volviendo al tema de la compañía. Precisamente hace alrededor de 3-4 días estábamos, Rolly, el dueño de la compañía, y yo conversando una tarde, y yo le decía a Rolly, ¿tú te imaginas que te den la oportunidad de ir a Cuba precisamente a hacer los hoteles? Me decía, no me lo iban a permitir nunca. Pero el gran problema y la gran paradoja es que si Rolly fuera canadiense, si tú fueras española o italiana o china, y sobre todas las cosas conocieras al hijo de algún general de Gaviota o algún general de los que llevan el Ministerio del Turismo y toda la industria de hotelería en Cuba, entonces sí. Ahí nadie se asusta, nadie le dice a un empresario canadiense que tiene que ir a una cooperativa, que tiene, no, aunque realmente le ponen bastantes restricciones, pero no al empresario, sino a su trato con los trabajadores. Tiene que pasar a través de Acorec o de Palco en su momento. Pero realmente, y es algo que le quiero decir a todos los cubanos que nos están viendo desde Cuba, que nos escriben muchísimo, porque esto es lo que se va a plasmar en la Constitución. Esto es lo que se pretende perpetuar. Entonces uno ve las reuniones y nadie se para y lo pregunta. Y a los que entonces quisimos, llevamos 10 años queriendo decirlo en las reuniones, en el Parlamento, en todos lados, cada vez que hay una reunión en la cuadra, una reunión importante, hay amanecido una patrulla delante de la casa, por lo menos de la mía, sí. No puedes salir de la casa absolutamente a nada. Y si tú intentas salir, vas preso. 3 o 4 días en el calabozo. Bueno,
ya hablando un poquito más de tu persona, porque a mí siempre me gusta escudriñar un poquito dentro de la personalidad, del cuerpo y de la mente de los empresarios, que para mí es casi que una raza, un tipo de persona. ¿Cómo haces para mantenerte en forma? Porque es algo que he visto, mira, habría que hacer un estudio de eso, pero todos los empresarios que han pasado por aquí son personas cuidadosas con su cuerpo. Y yo siempre lo pregunto, no es un acto banal, es que el cuerpo es el templo, es nuestra primera oficina. Así mismo es. ¿Cómo haces para mantenerte tan bien? Ay, muchísimas gracias, primeramente. Nada, siguiendo una dieta, entre comillas, porque yo como de todo, pero en pequeñas cantidades. Entonces no llevo una dieta rigurosa, pero sí me mantengo ahí. ¿Sabes? Como que un poquito, me pongo mis límites. Primeramente, no hago nada de ejercicio, porque me da muchísima pereza hacer ejercicio. El único ejercicio que yo hago es los quehaceres de mi casa, más ningún otro. ¿Cocina rico, Mili? Bueno, mi esposo dice que sí. Yo no pienso que soy mala en la cocina y me gusta mucho. A mí mis tareas hogareñas pues me encantan. Yo soy muy de mi casa, muy de mi familia, de mis amigos. O sea, me gusta todo este rol de invitar amigos a la casa, de pasar tiempo con mi esposo, de dedicarle, ¿sabes?, esos momenticos que tenemos, y disfruto mucho el tiempo de estar en casa. Propio, no. Tengo mis sobrinas, que las adoro, una en especial, que la crié desde que tenía 6 meses de nacido hasta que vine para acá, y pues la niña de mi esposo, que la quiero mucho, y ella a mí también. Pero me dijiste que estás más o menos como en planes. Sí. Bueno, estamos ahí como que cocinando este plancito ya para ir buscando el baby. Bueno, tienes tiempo todavía. Sí, me queda alguito de tiempo, no mucho, pero algo por ahí aún. ¿Haces café americano o café cubano? No, café cubano. En mi casa se toma café cubano. 3 veces al día se hace el café cubano en mi casa. Yo he ido a algunas casas de algunos amigos y lo que veo es la máquina esta de café con todos los filtros, eso, que lo que sale es como un agüita. No los he visitado más. Pues puedes ir a mi casa confiadamente, que vas a encontrar el café cubano. Lo primero que hay que hacer es respetarse. Así mismo, por sobre todas las cosas, respetarse. Y el cubano que se respete, pues hace un domingo un barbecue y todos los días se hace en su casa un buen café cubano. Mili, ¿cuál es la principal, dime lo mejor y lo peor que te ha pasado en tu carrera como empresaria y la enseñanza que has sacado de eso? Lo mejor que me ha pasado, haber llegado hasta aquí. Aunque mi negocio en cierta forma haya fracasado, no por mí, no por la calidad de mi trabajo, sino por otras cosas que ya hemos hablado durante el programa. Lo mejor que me pudo pasar fue esta experiencia. Aprendí mucho. Aprendí mucho de todo esto y creo que ya veo la vida, estoy segura, veo la vida desde otro punto de vista. Ya soy otra Mili. Eso ha sido lo mejor que me pasó. Lo peor fue la decepción. Me decepcionó mucho lo que yo logré hacer con tanto esfuerzo, con tanto trabajo y durante tanto tiempo, que se perdiera así. Como quien dice, en unas cuantas horas. Se perdió el trabajo de años. Eso. Porque a 2 burócratas le dio la gana. Se les ocurrió decir cosas que no eran. Eso fue una de las cosas que más me ha dolido, o tú sabes, lo peor que me ha pasado en el mundo de los negocios. Sin embargo, eso me ha hecho muy fuerte también. Entonces ahora la próxima va la vencida ya. Por supuesto. A la próxima voy con todo, a luchar por mi sueño, a volver a ser Belmax, que era como se llamaba mi negocio, Belleza Máxima, es lo que significa, o bueno, las siglas, Belleza Máxima, y va a surgir de nuevo. Bueno, aquí tenemos un amigo y padrino tuyo y mío también, que se dedica al mundo de la decoración, y quiero enviarle un saludo, que está de vacaciones por estos días. De vacaciones, se le extraña muchísimo. Por favor, Amaury, regresa, que te extrañamos ya. Y que precisamente es una de esas personas que fue escalando y que hoy es de los empresarios más sólidos y sin competencia
en todo el sur de la Florida, en los Estados Unidos, que es Amaury, dueño de Amaury Design, el hombre que diseña las puertas de garaje, las mejores del mundo. Las más espectaculares. Lo mismo las hace en Dubái, que en Panamá, que en Dominicana, en Cuba. Yo creo que es una inspiración para todos nosotros. Para todos nosotros, así mismo. La historia de Amaury es una historia muy linda. Muy, muy linda y que está cargada de muchas enseñanzas para todos. No solo para los empresarios, para los emprendedores, para los soñadores, sino para todos los cubanos. A mí hay dos cosas que me gustaron mucho, una en especial, de Amaury, también de don Miguel Peña, el dueño de la bodeguita de Hialeah, y es que eran personas dispuestas a compartir su experiencia. Así mismo. Siempre se dice que los cubanos entre nosotros no somos suficientemente solidarios y que como que uno le esconde la bola al otro y todo eso, pero las personas verdaderamente exitosas y plenas, te das cuenta que siempre están abiertos. Siempre. Cuando ven a una persona joven que quiere salir adelante, que quiere emprender, te hablan como un padre. Y eso fue lo que vi en Amaury, bueno, en Iván Herrera también, que estuvo por aquí, lo vi también en Miguel Peña, que te miraban como si tú fueras un hijo. Así y estaban mismo. dispuestos a compartir todos esos detalles que a veces marcan la diferencia. Mira, a Amaury yo le digo que él es mi angelito de la guarda, porque Amaury me ha enseñado muchas cosas. Muchas cosas. Te digo que me ha enseñado hasta secretos de su negocio que otra persona en su lugar, y con todos los tabúes que hay de los cubanos, otra persona en su lugar no lo hubiese hecho. Sin embargo, Amaury me ha enseñado tantas cosas que hoy por hoy se las agradezco como no eres capaz de imaginarte. Y Amaury es de las personas que, como decimos bien los cubanos, al pan pan y al vino vino. Amaury siempre me ha dicho, esto se hace de esta forma. De lo contrario, mira, no lo hagas, porque vas camino al fracaso. Por eso es que yo le mando un beso grande, 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 y lo extraño, lo añoro, que regrese ya, por favor. Mili, llegando un poco al final de esta entrevista, que la he disfrutado mucho, Yo también. ¿qué lee Mili en su tiempo libre? Mira, Mili en sus tiempos libres. A mí me gusta mucho la lectura, tú sabes, y esto como que se ha perdido un poco. A Mili le gusta leer cosas que nos enseñen cada día. Un ejemplo de ello es el libro que te traigo hoy, se llama La belleza interior. Es un libro que te habla mucho que lo maravilloso o lindo de una persona no es lo que ves por fuera, sino su espíritu, su interior, que a veces vemos algo simplemente negro o blanco o de un solo color, pero el color que le damos nosotros, con nuestra actitud, con nuestra forma, con ese sentimiento que le ponemos a las cosas, eso le cambia el color y el tono a todo lo que vemos, a todo lo que hacemos. Es un libro muy interesante, muy bonito, a mí me gustó, espero que te guste a ti también, que Bueno, lo disfrutes. Si tú aprendiste de este libro y te proyectas y nos hace sentir tan bien de la forma que tú lo haces, yo creo que esto es lectura obligatoria. Sí, Así me que parece. me lo pongo de tarea, aquí lo tienen, La belleza interior, seguramente puede estar en Amazon, En las librerías, está disponible. en las librerías. Sí. Así que ya saben, esta es la recomendación de Mili, que es nuestra invitada de hoy. Vamos a estar enviando algunos saludos y a leer algunas preguntas que tenemos acá en la red. ¿Estás preparada? Adelante. ¿La filtramos o la preguntamos todas? Wow. Qué miedo. No, dice Reyes de la Paz. La razón es que ellos preparan a las personas en Cuba y las mandan a otros países a darle propaganda al comunismo. Y entonces ellos creen que los que salen fuera de Cuba, no enviados por ellos, les inculcan lo mismo. Es verdad, tiene toda la razón. Un saludo muy grande. Junieski Cruz Nieves. Fuimos analfabetos, llegó la revolución y nos enseñó a leer y escribir. En ese momento era suficiente. Hoy el mundo evolucionó. Saber solo leer y escribir nos hace mediocres. Tiene toda la razón. Tenemos que conocer un poquito más, aprender un poco más que leer y escribir. Rudney Ramos Guillén. Creo que sería lo mejor que le podría pasar al país. Seguro cuando estábamos hablando de poder desarrollar, simplemente que nos dejaran tranquilos. Así mismo. Para poder seguir adelante en Cuba. Dagoberto García, ante todo al cubano le falta educación financiera, educarse más en el área empresarial. Mira, sí, un ejemplo de ello
es este programa, Incubando. Aquí a nosotros nos educaron muchísimo sobre cómo administrar los negocios, sobre cómo llevar a cabo un negocio, cosa que en Cuba no se puede hacer porque es que no tienes dónde aprenderlo. No hay un programa, no hay un proyecto, no hay una institución que diga, ok, los trabajadores por cuenta propia, porque allá no se le puede llamar emprendedores. O le llaman los no estatales. Los no estatales. Es el único, la única cosa en el mundo que se llama por lo que no es. Por lo que no es, así mismo. Los no estatales no tienen dónde prepararse, no tienen un lugar, no tienen un espacio. Y si en algún momento piensan en crear, ¿cómo decirte? No te voy a decir que un partido, porque sería una palabra demasiado fuerte y demasiado grande. No sé, quizás un sindicato, como el sector no estatal o el sector privado, no va a prosperar. Y entonces entre ellos mismos no van a poder reunirse y al menos aprender de sus propias experiencias. Tú sabes, si tuvieran un espacio donde sentarse, donde dialogar y poder, no sé, enseñarse mutuamente, quizás fuera bueno, pero es que ni eso pueden hacer. Bueno, dice Dagoberto García, a los empresarios o emprendedores deben ser apasionados para lograr las metas. Cuando quieran crear una empresa, háganlo o empiecen con un startup, poca inversión y crecimiento exponencial, para que no se frustren en inversiones grandes sin educación financiera. Sí, ¿qué pasa con esto? Le voy a hablar por el tema mío muy personal, o por lo que me sucedió a mí. Yo empecé con un pequeño negocio, que lo primero que yo vendí fueron 150 plantas en maceteros. Fue la primera venta que yo hice. Fue una venta muy pequeñita, daba muy poca ganancia. Pero después de esa, hubo alguien que vio, esas plantas le gustaron y pidió un poquito más. Y así el negocio fue creciendo. Entonces, obviamente, yo quería que mi negocio prosperara. Lamentablemente, no pudo ser así. O bueno, no pude alcanzar las metas que yo me había propuesto. Bueno, tú hiciste las cosas bien. Yo lo hice bien, pero hubo alguien que no le gustó, lamentablemente. Dice Eric Morales Marrero, sí hay muchas milis, pero las tronchan. Qué pena que eso pase en Cuba, que no dejen prosperar a las personas, a los que quieren echar para adelante. Bueno, en cierto sentido, a los que quieren echar para adelante sí los dejan prosperar. Sí, a eso sí. Ellos sí prosperan. Sí, pero los dirigentes sí salen y disfrutan de los privilegios que existen en otros lugares, pero se mantienen en el poder reprimiendo a los cubanos que quieren prosperar. Ernesto Carballo, saludos, van por un buen camino, los apoyo 100%. Muchas gracias. Esther María González, si todos los que fueron a Cuba mostraran la realidad, se lograría despertar al caimán dormido, pero nos quieren brutos y muchos de los que viven aquí no les interesa el cambio. Tiene toda la razón. Por eso era que yo te decía, que yo les explicaba a mi familia, les contaba las cosas, pero al mismo tiempo les decía, espérate, que lo que te estoy diciendo te lo voy a demostrar. Y le llevé tantas fotos en mi teléfono y de cada cosa que le iba contando, les iba enseñando. ¿Crees que tú has sido un elemento de cambio de mentalidad en tu familia? Sí, cómo no. Rudney Ramos Guillén, miles de cubanos pasan por lo mismo y seguirán pasando. Yailí Hernández, excelente programa, gracias Eliezer, gracias Yailí. Realmente nuestra intención fundamental es eso, es conectar a todos los cubanos con el espíritu que hizo grande a nuestra nación a pesar de tantas dificultades. Nosotros logramos estar dentro de las primeras naciones del mundo, lo dicen todos los números, lo dicen todas las curiosidades históricas, sobre todo en el campo de la economía, de la que Cuba fue protagonista, con el ferrocarril, con el teléfono, con la tecnología de hacer túneles, con la superficie asfaltada, incluso con el alfabetismo. Porque decían, bueno, había 25% de analfabetismo, pero en Argentina o en España había casi 50%. Estamos hablando de otra época donde el mundo, se habla de las estadísticas de Cuba, pero cuando la comparas con el área, definitivamente estábamos muy adelante en todo. Ahora realmente somos de las últimas naciones en todo lo que significa los avances modernos, las comunicaciones, el internet, absolutamente todo. Mili, ¿cuál sería, a tu juicio, eso que no podemos olvidar los jóvenes cubanos que pretendemos ser empresarios? A partir de tu propia historia de vida, ¿qué mensaje final le dejarías a todas las personas que nos están viendo y que están en este minuto intentando dar su primer paso
en el mundo de los negocios? Primeramente, que no se dejen frustrar, que nunca permitan que otra persona decida por ellos, que decida en qué sentido, en el sentido de que siempre van a encontrar muchas personas que le van a decir, pero estás loco, no hagas eso, vas camino al fracaso. Que luchen por sus sueños, que es lo fundamental. Si le pones mucho interés, si le pones mucho amor a tus sueños, lo vas a lograr. Lo vas a lograr porque si ya lo logré una vez en Cuba, ¿cómo no lo vamos a lograr aquí o en cualquier otra parte del mundo? Y si las cosas cambian en Cuba, ¿te gustaría, con todas las garantías legales, restablecer tu negocio en Cuba? Por supuesto, yo estaría encantadísima de regresar a Cuba, apoyar a mi pueblo cubano, a mi Cuba que tanto quiero, que tanto amo. Me gustaría llevar un poco, ¿sabes?, ese desarrollo que tenemos aquí. Y cuando estoy hablando de desarrollo no me refiero solamente, tú sabes, a lo que todas las personas se refieren, sino estoy hablando particularmente del negocio que yo tenía, de poder llevar otro tipo de flores a mi país. Tú sabes, montar tal vez algo como un Home Depot. Algo, efectivamente, la primera vez que a mí me llevaron a Home Depot y yo vi tantas plantas y vi tanto césped, tanto, ¿sabes? No sé cómo explicarte, yo me quedé maravillada cuando vi tantos productos para hacer los jardines, tantas cosas, cuando yo no tenía nada para hacerlo. Yo tenía que inventar mis propios productos, los hacía yo. O simplemente personas que tenían más experiencia que yo eran las que se encargaban de decirme, mira, para las plagas vamos a hacer esto o vamos a poner lo otro, porque tampoco tenía dónde comprar las cosas. Bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy seguro que no va a ser la última vez. Ya vendrás a hablarnos del éxito en los nuevos negocios que estás emprendiendo. Hoy no dimos todas las pistas porque hay cosas que, sí, que en que una vamos primera a etapa mantenerlas calladitas aún. Hay que levantar presión. Pero quiero decirte en lo personal que estoy muy feliz de conocerte. Igualmente. Queda aceptada la invitación a comer a tu casa por ahí que está. Sí, que está en tenemos esa ideita por ahí y tú verás que pronto lo vamos a concretar. Y gracias a ustedes también por siempre acompañarnos cada martes, cada jueves, para seguir descubriendo mentes, corazones de cubanos que nos hacen sentir tanto orgullo de venir de una tierra que no, a pesar de todo, sigue pariendo. Sigue pariendo grandes hombres, grandes mujeres. Siempre digo que el comunismo fracasó, el sistema que impera hoy en Cuba fracasó, pero los cubanos nunca hemos fracasado. Así mismo. Y no vamos a fracasar porque los cubanos vamos a seguir soñando. Gracias, Mili. Gracias. Gracias a ustedes y nos vemos el jueves en otra entrega de La Verdad detrás del éxito.